Ahora sí, ya estoy. Bueno, el mensaje de esta mañana quería, quería hablar un poco acerca de lo que estamos viviendo, ¿no? Acerca de las dificultades, acerca de los problemas, acerca de las situaciones en las cuales estamos viviendo. Y antes de comenzar, bueno, ya hemos orado, pero quería hacer otra oración para que el Señor bendiga su palabra. Señor, te damos gracias por este día, gracias por tu fidelidad, Señor, gracias por tus bondades. Y en esta hora, Dios, queremos eh, escuchar, Señor, tu voz a través de la palabra, Señor, que seas tú guiando mi boca, que seas tú guiando, Dios, cada uno de los pensamientos que tú has puesto en mi corazón y sobre todo, Señor, que sea de edificación para tu iglesia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Como he dicho, el título, por así decirlo, podríamos decir que es Dios habla en medio de las dificultades o a través de las dificultades. Antes de comenzar, quería más o menos para que tengamos presente y tengamos claro qué es una dificultad. En sí, una dificultad, el diccionario lo define como una situación o una circunstancia difícil de superar o resolver, ¿vale? Como la misma palabra dificultad lo dice, difícil, ¿no? Es algo difícil de superar y resolver. Y sabemos de que nosotros tenemos un Dios especialista para estas cosas. Sabemos de que a menudo nosotros cantamos las alabanzas, exaltamos y proclamamos y decimos de que Dios está en el control de todas las situaciones, bajo el control de todas las circunstancias. Y eso muchas veces es, por así decir, fácil decirlo cuando todo va bien. Pero cuando todo empieza a torcerse, cuando todo empieza a desviarse de como nosotros hemos planeado o como nosotros hemos pensado, es un poco más difícil. Y incluso llegamos a dudar si es la voluntad de Dios que estemos atravesando estas circunstancias, si es su voluntad que estemos atravesando estas pruebas, e incluso si es una prueba de parte de Dios o algo que está pasando por algún pecado que he llegado a cometer, ¿no? Muchas veces se nos vienen todas esas cosas a la cabeza y comenzamos a dudar, y es muy importante, sobre todo en los momentos de dificultad, en los momentos de ansiedad que podamos llegar a tener claro quién ha sido y quién es Dios, ¿vale? Porque es una consecuencia por por nuestra inseguridad que podemos llegar a tener. Y como he dicho, es muy fácil cantar, Señor, tú tienes el control de todo, tú eres Dios, sabemos de que tú eres Rey. Hay muchas alabanzas donde hablan acerca de que el Señor tiene el control de todas las cosas. Y es fácil, sí, es fácil cuando todo va pues viento en popa. Ahora, quiero introducir una palabra. Todos la conocemos, ¿vale? Que es el cinismo. ¿Qué es cínico? ¿Qué es una persona cínica? ¿Qué es el cinismo, no? Es una actitud, o es la actitud de una persona que miente con descaro y defiende con práctica, perdón, de forma práctica y descarada algo que merece la desaprobación general, ¿vale? ¿Y por qué quiero decir esta palabra? ¿Por qué meto esta palabra y sobre todo en estos momentos, ¿vale? Porque generalmente estamos escuchando esto tanto en las noticias, con todas las cosas que estamos hablando, y decimos, pero mira que esta persona cómo puede mentirnos a la cara. Y está muy utilizada en estos momentos. ¿Por qué? Porque nuestra mirada, perdón, está fija en lo que está aconteciendo, ¿vale? Y quiero que veamos que a lo largo de la historia y en toda la Biblia no hay nada nuevo. Todo se repite, todo es una constante. ¿Por qué? Porque el ser humano es así. Nosotros, a causa del pecado, volvemos a repetir los errores y es como que si no aprendemos de nuestros errores. Y quiero enfocarme en esta mañana en el libro de los jueces. Si habéis leído el libro de los jueces, vemos de que es un libro en el cual nos narra un periodo oscuro en el pueblo de Israel. Vemos de que Israel venía de pasar 40 años en el desierto por su cinismo, por su forma de ser,
y entran a la tierra prometida. En teoría, entraron a la tierra prometida aquellos escogidos, aquellos de que no doblaron su rodilla ante el becerro de oro, ante muchas circunstancias que pasaron en el desierto, pero vemos de que no aprendieron la lección. Y vemos de que este libro de los jueces es tan repetitivo, ¿vale? Que es... el pueblo de Israel hace lo malo ante los ojos de Dios, el Señor los entrega a sus enemigos, levanta un juez, vuelven a creer en el Señor, pasa un periodo y vuelven a lo mismo, y vuelven a lo mismo. Y así lo vemos a lo largo de este libro. En total son 13 jueces, bueno, 14 contando a Samuel, 14 jueces de que exactamente hacían lo mismo. Era, Israel pecaba, el Señor los entregaba en manos de los enemigos, levantaban a un juez, este los libraba y así, continuamente. ¿Vale? Este es un periodo cerca de 400 años que vive el pueblo de Israel. Entre 311 y 400 años que está aconteciendo todo esto. Y esta mañana quiero enfocarme en uno de esos jueces. Todos conocemos a Gedeón, todos conocemos la historia de Gedeón. ¿Vale? Quiero que vayamos, si me acompañáis, a Jueces capítulo 6. Vemos cómo Dios llama a Gedeón. Vamos a leer, ¿vale? No me voy a centrar en la historia de Gedeón, simplemente quiero cogerlo a él como referencia porque la historia es larga, ¿vale? Ahora que tenéis tiempo, podéis leer estas historias que de verdad yo no entiendo. La gente dice que es aburrida la Biblia y yo por lo menos... A mí me encanta el Antiguo Testamento, son historias, por así decir, son historias que a mí despiertan mucho la imaginación y bueno, yo me lo imagino y me gusta mucho, de verdad, todos estos libros son historias que a mí despiertan mi atención y me ha despertado mucho, sobre todo Gedeón. Vamos a leer capítulo 6, versículo del 1 al 6, dice... Voy a leerlo. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes, y cavernas, y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra, hasta llegar a Gaza, y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas, y ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo, empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Hasta ahí. Vemos de que la crisis que estaba viviendo Israel en este momento era una crisis social, violenta y económica. Israel había dejado a Dios y la forma de tratar de Dios, en este caso, era dejarlo en manos de sus enemigos. Dice la Biblia que los entregó durante 7 años. Y durante esos 7 años Israel se empobreció tanto. ¿Por qué? Porque es que ellos sembraban y los madianitas llegaban y se lo robaban todo. Para que tengamos claro, ¿quién era Madián? Madián, bueno, vamos más atrás todavía. Y los madianitas son descendencia de Abraham, el cual, después que murió Sara, se casó, tomó por mujer a Cetura. Y esta mujer engendró a Madián, entre otros hijos. ¿Vale? Entonces, por así decirlo, los madianitas eran como hermanastros de Israel, en este caso de Isaac, ¿vale? El hijo de Abraham. Entonces eran como todos, como todos por ahí, que son primos hermanos lejanos, pero tenían ese conflicto en la tierra prometida. Ahora, si nosotros, volviendo un poco al mensaje, si nosotros estamos bajo la luz de Dios, esta luz nos protege. Y en el momento que dejamos nosotros entrar las tinieblas a nuestra vida, empezamos a dejarnos llevar por nuestras emociones. Comenzamos a engañarnos
a nosotros mismos con nuestro estilo de vida, pensando que no estamos tan mal. Y empezamos a juzgar a las demás personas diciendo, bueno, mira, este es un borracho, yo no soy borracho. Pero en sí todos nosotros estamos mal todos nosotros estamos mal. ¿Por qué? Porque tenemos ese pecado en nosotros. Ahora, volviendo a los hijos de Israel, vemos de que aquí todos estaban mal. Aquí dice, hicieron lo malo delante de los ojos del Señor. Y ahora, el Señor le dice en el versículo 9, dice, os libré de la mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra. Versículo 10, y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Para entrar en contexto, los israelitas en este caso habían vuelto a Baal, ¿vale? Ellos habían desechado a Dios y habían cogido a Baal por Dios, a Baal y a Asera. Entonces, vemos la crisis que había en este periodo. Es una crisis económica. Los versículos 5 y 6 nos hablan acerca de que ellos habían empobrecido de tal manera de que tenían que incluso esconderse en cuevas. Todo lo que ellos sembraban era robado. Y también habla acerca de la crisis espiritual que había. Vemos los versículos 12 y 13 de que es cuando se le aparece a Gedeón, ¿vale? Y quiero leerlo, y dice, el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, ay, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Muchas veces nosotros, no con estas palabras, pero sí que pensamos como Gedeón pensaba. Pero Señor, yo estoy contigo. ¿Por qué me está pasando a mí estas cosas? Pero Señor, yo obedezco tu voz, pero ¿por qué me está pasando a mí estas cosas? Y Gedeón le decía, pero Señor, ¿no se supone que tú eres nuestro Dios? ¿No se supone que eres tú el Dios que creó los cielos y la tierra, el que nos libró de la mano de Egipto? ¿Por qué tú estás permitiendo estas cosas? Y quiero recoger un testimonio que hicieron, fue en Estados Unidos, cuando pasó los atentados del 11S. Y le preguntaron le preguntaron a una persona evangélica, ¿dónde estaba Dios en esos momentos? ¿Por qué el Señor permitió todas estas cosas? Y la respuesta de esta persona fue, el Señor ha estado donde siempre ha estado. El problema es de que nosotros lo dejamos de lado. Nosotros empezamos a quitar al Señor de las escuelas. Nosotros empezamos a quitar al Señor de nuestros pensamientos. El Señor siempre ha estado ahí y el Señor siempre está aquí. Dios siempre está a nuestro lado, Dios siempre está alrededor nuestro. Si sentimos que Él se aleja, es porque nosotros lo hemos alejado de nuestra vida. Es muy importante que veamos esta crisis que tenían aquí los israelitas. Eran tres crisis que tenían. La social, en la cual había una confusión política en ese momento, luego la emocional y la económica. Pero quiero centrarme sobre todo en la crisis emocional que tenían los israelitas. Si nuestra vida no tiene un equilibrio emocional, no importa lo que hagamos, porque nuestras emociones suelen tener el control de nuestro cuerpo. Y no sé si habéis escuchado esta mañana, ¿no? Lo que decía Alex, ¿no? Mente sana en cuerpo sano. Es muy importante de que nuestras emociones estén controladas. Y por eso quiero que, si me acompañáis a Hebreos capítulo 6, versículo 12, Hebreos 6,
Hebreos 6, versículo 11 y 12, dice así: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Ya hemos hablado acerca de la paciencia, hemos hablado acerca de esperar en el Señor, y es muy importante este versículo que lo cojamos con un equilibrio emocional. ¿Por qué? Porque no es lo mismo cuando una persona recién llega al Señor, que coge todo, aquí mismo lo dice, con una manera, con un ímpetu, ¿vale? Que como otra persona de que ya lleva mucho tiempo en el Señor. Y por eso nos dice, y nos exhorta en el versículo 11, que dice que muestra la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Y más adelante, en Hebreos mismo, en Hebreos 10, versículo 35 y 36, dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Muy importante tener paciencia, muy importante tener esa certeza de que Dios nos puede sacar y nos saca de todas esas crisis que podamos llegar a tener. Ahora, quiero que pensemos en esto. Dios, o el propósito de Dios, al ponernos en situaciones complicadas, al ponernos en dificultades, en sí es exponernos a la luz. Exponernos y decir: mira, esto es lo que estás haciendo mal. ¿Vale? ¿Qué es la luz? La luz es la palabra de Dios. Y ahí es donde nosotros podemos tener esa convicción de pecado. Pero si nosotros al escuchar y sabemos acerca de Dios, y eso no produce nada en nuestro ser, la Biblia eso lo describe como la dureza del corazón, lo cual para que lo entendamos, es un callo, ¿vale? ¿Qué es un callo? Un callo son células muertas. Yo, por ejemplo, al tocar la guitarra, a mí se me formaban unos callos aquí. Y esto al principio a mí me dolía mucho. Yo recuerdo cuando empezaba, y bueno, todos aquellos que habéis cogido la guitarra alguna vez, esto empieza a doler y se te hincha y se te ponen antes de ser callo se te hincha y se te hace como una ampolla y te duele y que no quieres y medio lo tocas y te duele. Pero claro, si tú sigues practicando y tú lo sigues haciendo, al final esta parte, esta piel muere y se te produce un callo. Y luego tú te puedes pinchar y no te va a doler. A mí, por ejemplo, bueno, ahora ya se me han ido, no he estado practicando, no he estado tocando estos días y yo lo siento incluso blandito, ¿no? Porque se vuelve a regenerar esto. Pero cuando estaba en forma, tenía los dedos en forma, yo me podía pinchar y no me dolía nada. No duele nada. Entonces, pierdo la sensibilidad. Y Hebreos 10, vuelvo a Hebreos, capítulo 10, versículo 26 al 31, a mí no da miedo, pero sí es muy revelador lo que dice la palabra en este sentido. Quiero que lo voy a leer del versículo 26 al 31, dice: porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Ahora, seguramente todos están pensando: madre mía, lo que está diciendo Miguel, en lugar de darnos esperanza a la que nos está cayendo, no, espera. La cara del pastor lo dice todo. No, a ver, quiero que todo esto, la Biblia nos lo dice, pero ¿por qué? Para que nosotros también reconozcamos de que Dios tiene el control de todas estas cosas, ¿vale? Y que volvamos nuestros caminos al Señor.
Todo esto que quiero decir es para que nos volvamos, nuestro corazón se vuelque al Señor. Y más ahora en estas situaciones y en este periodo en el cual donde más tenemos que tener nuestra mirada fija en Dios, no en aquello que pueda acontecer. El Señor, por eso he dicho que es muy importante la salud emocional. ¿Por qué? Porque si nuestra mente está puesta en el Señor y el Señor toma el control de nuestras emociones, al final puede pasar lo que sea, que nosotros estamos confiados y plenamente seguros de que el Señor es el que tiene el control de nuestra vida y de nuestro alrededor. Normalmente nosotros vemos a nuestro alrededor las cosas que están aconteciendo y nos desmotivamos. Y más ahora que nos han dicho, 15 días más, hasta el día 9. Ya venimos aguantando, venimos, por así decir, motivándonos o diciendo, bueno, ya queda poco. Ayer nos dicen 15 días más. Y eso a lo mejor nos tiene desmotivados o nos ha desmoralizado. Pero si vemos también en la Biblia, tú lees el Salmo 91 es especialmente motivador, ¿no? Nos dice acerca de quién es Dios. Y tendemos como he dicho, a desmotivarnos. Por eso es que es muy importante tener esa salud emocional. Lo hemos estado viendo a lo largo de este mes, a lo largo de todo este periodo, el hecho de decir de que es muy importante y hay que cuidar lo que estamos escuchando y lo que estamos viendo. Y cuando pasan estas cosas, cuando nos desmotivamos, es porque nos hemos desconectado de la fuente. La fuente en este caso para nosotros como cristianos es Cristo. Él es nuestra fuente. Él es nuestro... Cuando tu móvil está sin batería, lo primero que haces es enchufarlo a la fuente para que vuelva. Pues así debe de ser nuestra vida con Dios. Enchufarnos de vuelta a la fuente que es Cristo. Quiero que vayamos al Salmo 91, que de verdad es muy esperanzador. Y al principio, cuando empezó todo esto, fue uno de los salmos que mandó la pastora por el grupo para que lo estuviésemos leyendo. Y no solamente leyendo, sino que incluso haciéndolo vida para nosotros. Y mira lo que dice el versículo 2, dice, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Versículo 5, no temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que anda en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Todas estas cosas, todo este salmo habla acerca de morar en Dios y tener nuestra esperanza en Él. Quiero que volvamos a Jueces, al capítulo 6, si me acompañáis nuevamente. Ahora vamos al versículo 14. Y es muy importante esto que el Señor le dijo a Gedeón. El versículo 14 dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Nuevamente Gedeón aquí le puso excusa. Y esto, si te fijas, esta conversación que tuvo Dios con Gedeón viene siendo casi la misma que tuvo Dios con Moisés antes de mandarlo a liberar al pueblo de Israel. ¿Por qué quiero que veamos esto? Porque de normal nuestra condición humana nos lleva a pensar de esta manera. Pero Señor, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? Ay, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Y Moisés decía, ay, Señor mío, si yo no puedo ni hablar, soy un tartamudo. Y aquí dice, Señor, yo soy el más pobre, mi padre es el más pobre. Dice, lo vemos aquí en el versículo 15. Es mi familia pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Versículo 16 dice, Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y Gedeón le creyó al Señor esta palabra. Ahora, cuando nosotros creemos la palabra del Señor,
el Señor nos trae paz. Y mira, no sé si habéis escuchado, es uno de los atributos del Señor, Jehová Shalom, Jehová paz. Quiero que vayamos al versículo 22. Entonces Gedeón, del capítulo 6, perdón, dice, entonces Gedeón, que era el ángel de Jehová, dijo, ay Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. El versículo 23 dice, pero Jehová le dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y dice el versículo 24, y edificó ahí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Salom, que es paz. Jehová te da paz. Y eso es lo que yo quiero traeros en esta mañana. Sí, es verdad, he dicho, o más bien he expresado muchas cosas acerca de Dios, que también Él es un Dios de ira, pero es un Dios de paz. Y dice, no tengas temor, no morirás. Y vemos aquí, a partir de aquí, Gedeón le creyó al Señor y hace algo épico. ¿Habéis visto la película 300? Pues aquí Gedeón se vistió de Leónidas y con 300 hombres derrotó a los madianitas. ¿Por qué? Porque el Señor incluso, lo vemos en el capítulo 7, quiero que leas luego en casa esta historia que de verdad es muy, muy interesante, cómo el Señor empieza a elegir con quiénes iba a ir a pelear contra los madianitas y empieza a decir, no, aquí hay muchos, necesito menos gente. Al final se queda con 300 hombres. Y con 300 hombres derrota a todos los madianitas. ¿Pero por qué? Porque le creyó al Señor. Y hay que creerle al Señor en esta mañana de que Él nos va a sacar de todas estas cosas. Aunque las noticias sean tan pesimistas, aunque todo lo a nuestro alrededor sea pesimismo, nosotros debemos de creerle al Señor y sobre todo hacer rema la palabra de Jehová Shalom, que Él es nuestra paz. Por más que las cosas se tuerzan, por más de que nos digan, no, aquí nos va a costar, no, que nos han trastocado nuestro estilo de vida y nos han sacado de nuestra zona de confort, ¿vale? Y tendremos que readaptarnos a una nueva forma de vivir. Pero hay que tener en cuenta de que Dios es nuestra paz y Él va por delante de nosotros. Ahora, después de todo esto, y por eso he dicho, a lo largo de todo este libro, los israelitas volvieron a hacer lo malo. Y así, hasta 14 veces. Hubieron 14 jueces. Y después volvían y volvían y volvían. Pero quiero llevarte a este pensamiento. Y es, después de todo esto, ¿cómo va a estar tu vida después? Cuando el Señor nos libre y nos saque de todo esto. ¿Habremos aprendido algo? ¿Habremos aprendido a confiar y depositar plenamente nuestra confianza en Dios? De verdad, el Salmo 91 a mí me habla mucho acerca de eso, ¿no? El hecho de poder depositar y poner toda mi confianza en el Señor. Y quiero que veamos de que Dios, vuelvo a decir, Dios tiene el control de todas estas cosas. Quiero que te quedes con el versículo 23. Dice, Jehová le dijo, paz a ti. El Señor te dice en esta mañana, ten paz en tu corazón. Paz a ti. Y para terminar, quiero que veamos el Señor siempre muestra nuestra condición a la luz de la palabra. ¿Cuál es tu condición en esta mañana? ¿Cuál es tu pensamiento en esta mañana? ¿De desánimo? ¿Un pensamiento de resignación? ¿O un pensamiento de poder alabar al Señor a pesar de las dificultades? Y podemos ver en la Biblia mucha gente alabando al Señor a través de las dificultades. Vemos los salmos en sí, vemos la condición real del ser humano, nuestra exposición, nuestro corazón, cómo
cómo habla con Dios a través de los salmos. No solamente alabanzas al Señor, no, aquí también vemos súplicas, vemos reclamos al Señor. Y así, ese es nuestro corazón. Entonces quiero que esta mañana te quedes con eso. Quiero que te quedes en el sentido de que sí, es verdad, estamos en una situación difícil, en una situación complicada, pero el Señor usa estas situaciones y como dije al principio, el Señor es un especialista para estas situaciones. Él es el único que puede librarnos y sacarnos de todo esto. Amén.